Muy buenas a todos, yo soy Skane, bienvenidos a mi canal y os voy a enseñar en este vídeo cómo hacer la preproducción de un cortometraje. Me voy a basar en qué es lo que hice yo para hacer la preproducción del cortometraje Te Entiendo, que es mi primer cortometraje, que ya está disponible el tráiler, así que lo podéis ver en mi canal o en las tarjetas si aparece. Pero bueno, quería enseñaros cómo hacer una preproducción profesional. Básicamente, ¿en qué consiste la preproducción? Pues como el propio nombre indica, es lo que se realiza antes del propio rodaje de, en este caso, un cortometraje. Y eso afecta a todos los niveles, desde lo que sería lo económico, lo material, el humano, todo el papeleo, o sea, engloba absolutamente todo. Y es fundamental para cualquier proyecto. Cuanto mejor tengamos preparada la preproducción de, en este caso, un cortometraje, menos quebraderos de cabeza nos va a dar para los siguientes pasos. En mi caso, he utilizado Notion para hacer toda la preproducción de mi cortometraje, os lo voy a enseñar ahora mismo, y me he apoyado en un libro que me dieron en mis clases cuando estudié producción audiovisual. El libro es este, Planificación de Proyectos Audiovisuales, lo recomiendo muchísimo. Es cierto, es muy gordo porque engloba muchísimas cosas, pero me parece, vamos, imprescindible y me pareció súper útil. En este vídeo, como he dicho, os voy a enseñar a hacer una preproducción profesional. Cuáles son todos los pasos que hay que seguir o tener en cuenta a la hora de realizar una buena preproducción para tu cortometraje. Lo primero de todo, tenemos que tener un guión finalizado o casi finalizado. Como os expliqué en un vídeo anterior acerca de cómo escribir un guión para cortometraje, que lo podéis ver y está súper completo, igual os interesa. Una vez que tengamos precisamente el guión, ya nos podemos empezar a poner en la etapa de la preproducción. Eso sí, hay que tener en cuenta que, como dije en el anterior vídeo, el guión es una cosa maleable y que igual durante todo el proceso de la preproducción precisamente nos toca hacer cambios en el propio guión, ya sea porque algo que hemos pensado pues se nos va de presupuesto o no conseguimos cómo realizarlo, así que evidentemente pues todo está muy hilado. Y una vez que ya tenemos el guión, digamos, vamos a pasar a lo que se llama el plan de producción. Voy a hablaros de los aspectos de producción como tal, o sea, lo que es organización y papeleo. No la parte tan creativa, que esa la hice yo también, pero como director dentro del cortometraje. También tengo que decir que no voy a poder hacer un vídeo súper extenso de cada uno de los apartados, porque es que sería un vídeo de muchísimas horas. Pero si, por ejemplo, queréis que haga un vídeo específico de alguna de las temáticas, ya sea, por ejemplo, cómo encontrar localizaciones interesantes o como por ejemplo cómo hacer un plan de rodaje y un orden de rodaje, pues ponedmelo en los comentarios y me pondré en ello. Vale, ya estamos dentro de lo que sería mi Notion como tal. Notion básicamente es una página, una herramienta que se utiliza para poder organizarse. Y pues voy a contar un poquito cómo me he organizado yo para hacer el cortometraje. Lo primero de todo y lo fundamental lo tengo en planificación, ¿vale? Y dentro de ello el plan de producción. ¿En qué consiste el plan de producción? Básicamente consiste en todas las tareas generales que tengo que realizar y ponerme fechas para cumplirlas. Eso es fundamental. En mi caso, por ejemplo, pues como yo también escribía el guión, pues me puse aquí unas fechas para escribir el guión, el repaso de guión. Lo pongo el repaso de guión tan grande pues porque me daba un margen para poder modificar ciertas cosas pues según iba realizando tareas, pues por si había que modificar alguna cosa que finalmente no se podía hacer. Y básicamente pues todo esto está dividido pues por semanas. Por ejemplo, el 5 de noviembre empecé a hacer pues desgloses maestros por secuencias, que ahora os explicaré qué es, a elaborar los presupuestos, hacer el listado y desglose de personajes y vestuarios, y así con cada una de las cosas. Para verlo un poquito más en modo tabla, pues lo tengo aquí, todas las cosas organizadas que he estado haciendo, ¿vale? Para realizar el cortometraje, desde la parte de preproducción hasta la última de postproducción. O sea, si vemos, por ejemplo, todo esto es la preproducción, lo que estoy contando aquí. Luego está el apartado de rodaje, ¿vale? Y luego pues está el montaje con el sonido y demás, y luego la revisión final. Según mi planificación, yo el corto lo acabé el fin de semana del 26 de marzo. Creo que me retrasé un poquito más, pero no muchísimo más. Y esto me ayudó muchísimo para saber qué me tocaba hacer en cada momento, y evidentemente pues si tenía que retrasar ciertas cosas pues las acababa retrasando, o si las tenía que adelantar pues las adelantaba también. Esto es algo maleable para que pues tú te organices como quieras. Y luego otro de los apartados importantes es el tema de los checks a cumplir, ¿vale? En este apartado básicamente puse específicamente todas las cosas
que tenía que hacer para el cortometraje, para que en cada momento fuese empezando, ok, pues ahora voy por aquí, pues le doy al check o le doy chequeo, y así pues vas realizando todo, ¿vale? Y esto es evidentemente algo personal, o sea, depende de cada cortometraje y las necesidades que se tengan. Y luego explico más cositas de planificación, ¿vale? Pero por ahora digamos que esto es el grueso general, eso es lo importante a nivel general, y ahora vamos ya a unas cosas un poquito más específicas, que es básicamente, como digo en el plan de producción, pues qué son los desgloses por maestro por secuencias, los presupuestos, bla bla bla. Volvemos otra vez a la general y voy a empezar a explicaros un poquito qué cosas tengo yo, ¿vale? No tiene ningún orden específico porque el orden en el que lo hice lo acabo de explicar en el plan de producción, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar solamente como yo lo tengo dividido en mi página. Primero, el apartado de guión. Pues tengo tengo el guión y el registro de la propiedad intelectual. En mi caso el guión, pues tengo básicamente la versión, que tengo la versión 2.3 que acabé realizando, y pues aquí está el guión definitivo y lo tengo guardado aquí. También pues eso, el guión está registrado. Esto todo lo voy a blurrear para que no copiéis nada, pero bueno, yo mi registro de la propiedad intelectual internacional que tengo es a través de Safe Creative, que es una página que te permite registrar pues una obra, y en mi caso pues tengo registrado el guión, así que pues eso sería una de las cosas que tengo que me parecen importantes para que pues tú puedas demostrar que pues lo que acabas de realizar pues tienes tú todos los derechos. Pasamos al segundo apartado, que es el apartado del equipo. Aquí tengo pues tres apartados, básicamente crew, que me parece una de las tareas pues evidentemente importantes. Empezamos a entrar todo lo que es en las personas que vamos a necesitar para realizar este cortometraje. Todo lo que aparece a la izquierda, que pone name, son todos los personajes o roles que iba a necesitar para mi corto. Pues en mi caso todos estos, como digo, no me puedo empezar a meter en qué cosas pues necesite yo, porque es que tardaría solamente en este apartado 2 horas fácilmente, junto a su rol, depende de si era equipo artístico, equipo técnico, de producción, de tal. En qué momento pues iba a necesitar cada uno de los roles, como pongo en esta tabla, y luego el quién, pues aquí aparece pues los nombres de las personas que que participaron en mi cortometraje, dependiendo del rol. Hay mucha gente pues que repite roles. Yo por ejemplo, aquí que pone Carlos García, pues que soy yo, estoy repetido muchas veces porque yo tengo muchos roles, pero sin embargo pues hay un montón de gente más que está aquí y que tiene pues varios roles, o solo tienen uno si es muy específico. Pero bueno, pues eso es un poquito todo lo que sería el apartado de crew o el equipo humano. Aquí el casting, tenemos el cartel y el correo que yo utilicé para los actores que yo necesitaba. En mi caso pues necesité 2 chicos y una chica. Pues puse el correo y aquí está pues el mensaje que escribí, el texto para el vídeo del casting, porque en mi caso pues yo pedía que me escribiesen y yo les mandaba pues un pequeño texto y me lo tenían que grabar en formato de vídeo, y pues a partir de ahí pues realizamos el casting como tal y luego pues notificamos a la gente. Y en candidatos, aquí voy a borrar bastantes cosas o a hacer que no se vean, porque aquí tengo muchos correos, teléfonos de gente que evidentemente no voy a compartir. Y al final acabó siendo elegido Eric Armisen, Daniela Moya y Félix Sánchez. Estoy encantadísimo por el trabajo que realizaron, y pues bueno, pues tuvieron que sufrir un casting de bastantes personas y me alegró mucho porque ellos acabasen siendo los personajes del cortometraje. Te entiendo, porque vamos, les pegaba que ni pintado. Y volvemos a la anterior y vamos a ver los documentos para el rodaje que yo utilicé, ¿vale? Primero, pues una cesión de derechos de imagen, fundamental. ¿Y consiste la cesión de derechos de imagen? Básicamente es un documento que te certifica que todas las personas que firman ceden sus derechos de imagen, porque si en el futuro pues este cortometraje o algo relacionado, ya sea en fotografía, ya sea el making of, consigue pues intentar venderse a alguna plataforma, con esto te aseguras de que no va a haber ningún problema legal con ninguno de los participantes del cortometraje a la hora de ceder pues su imagen física, o su voz también. Entonces esto es muy importante para pues guardar las espaldas. Es una cosa que se hace todos los días, o sea, no os asustéis, no es una cosa extraña ni rarísima, esto es súper usual, así que esto de verdad, guardaos las espaldas, os va a ayudar muchísimo a no tener problemas. Y luego en el apartado de script, básicamente es una hoja que hice yo para mi script,
en el que apuntamos pues si las tomas que íbamos a grabar eran buenas, eran malas, el número del archivo de la tarjeta, ya sea de sonido, ya sea de vídeo, y así llevar un conteo con todos los archivos que íbamos grabando para saber luego en edición cuáles eran los que realmente íbamos a utilizar y cuáles no, y eso ayuda muchísimo al editor. Pasamos a uno de los temas más densos, que es el tema del desglose. Aquí tengo el desglose de todo lo relacionado con el cortometraje. En mi caso, guión técnico, el desglose del guión técnico. Tengo aquí pues que lo que sería el guión técnico desglosado, pues imagen a imagen, con sus características, lo que dije. Si queréis que haga un vídeo más extenso de cómo realizar un guión técnico, pues también lo podéis poner en comentarios. Y luego pues aquí tengo apuntado páginas que yo utilicé a la hora de inspirarme en ciertos planos, pero bueno, esta es la parte más creativa. Pero bueno, como esto al final era un proyecto que iba a realizar yo, tanto en la parte de preproducción o como productor, como pues director y editor y demás, pues aquí hice un poco de todo. Siguiente, desglose por secuencias de producción. ¿Por qué esto es fundamental? Os lo voy a explicar. Voy a intentar que no se vea mucho spoiler, pero básicamente el desglose por secuencias de producción consiste en desglosar por secuencias todo lo que sería el guión. En mi caso pues se compone de 7 secuencias. Hay algunas secuencias que están divididas, como en mi caso pues tengo puesto ahí 2.1 y 2.2, y en mi caso todo lo que hago aquí es dividir por localización, si es en interior o en exterior, si es por la noche, por la tarde o por el día, las páginas que ocupa, qué personajes tiene, caracterización, el atrezo, qué accesorios se necesitan, observaciones que hay que tener en cuenta. Todo esto te va a ser súper importante a la hora de saber qué cosas realmente necesitas para cada secuencia. Todos los cortometrajes, largometrajes o películas no siempre se graban de principio a fin tal y como tú lo ves en pantalla. Igual la secuencia 1 la grabas el día 5 y la secuencia 4 la grabas el día 1 y la 3 el día 2 y la 8 también el día 2, o sea, se mezclan, y tener una división por secuencias hace que todo tenga un orden y que al final pues tú mismo te puedas ayudar a la hora de grabar, sabiendo qué necesitas en cada momento del día, qué iba en cada momento, y es fundamental. O sea, al final todo esto es trabajo para que te ayudes a ti mismo también a la hora de encontrar, pues si necesitas una televisión, pues llevarte una televisión o comprarla o que alguien te la preste, por ponerte uno de miles de ejemplos. Nuevamente, otra más, listado de personajes. En mi caso pues eran 3 personajes y lo que hice fue dividirles un poquito pues en qué secuencias necesitaba cada personaje, para dividir un poco cuándo necesitaba cada uno. Esto pues cuando son 35 personajes te ayuda muchísimo para pues no tener que hacer a los actores venir en días que no les toca grabar, y a la vez que tú mismo sepas cuándo necesitas cada cosa. Estos son todo ayudas para saber, pues hechas de diferente manera, y que te puedas organizar mejor. Pasamos al listado de vestuario, maquillaje y atrezo. ¿Qué hay en este momento? Básicamente es una división de específicamente vestuario, maquillaje y atrezo que se necesita para cada secuencia. En este caso yo esto no lo hice, lo realizó Andra, que fue la directora de fotografía, entre muchas otras tareas que hizo, y hizo una tabla espectacular de qué tareas pues había que realizar, en qué momento aparecían, qué tipo de vestuario, de maquillaje, de elementos aparecían en cada secuencia, y se curró esto de una manera bárbara. Listado de localizaciones, más de lo mismo. Esto consiste básicamente en saber qué ubicaciones necesitas, cómo vas a poder grabar en ellas, contactos de las personas a cargo de esas localizaciones, ya sea porque es una casa privada, ya sea porque es un parque, y pues que te ayudes a ti mismo a la hora de decir, ok, ¿qué necesito? Esto son las localizaciones tal, el teléfono de esta persona está en esta tabla. Una de las que tiene chicha, el listado de material de equipo técnico. Aquí está absolutamente todo lo que yo utilicé, bueno, yo y mi equipo utilizamos para el rodaje del cortometraje. Aquí, como estáis viendo, está todo, básicamente el equipo que contamos, el tipo de material que íbamos a utilizar, ya fuese pues cámara, por ejemplo, o de iluminación o de sonido, en las secuencias en las que íbamos a utilizarlo, quién era el dueño de ese material y si era propio, si era alquilado o si nos lo habían prestado. Listado de música.
¿Qué música utilicé yo para el cortometraje? En mi caso yo cogí un alquiler de 1 año de la plataforma Soundstripe. No tengo ningún tipo de afiliación con ellos, o sea, yo pagué el 100% de la cuota. ¿Y por qué cogí 1 año? Porque me di cuenta de lo siguiente, y esto es un pequeño truco para que lo tengáis en cuenta. Yo pensaba pues que con coger las 2 semanas gratis que te ofrecen me iba a ser suficiente, me descargaba 80.000 canciones y hasta ahí me despreocupaba. ¿Cuál es el problema? Que tiene trampa. Todas estas páginas lo que te dicen es que son 2 semanas en las que tienes que subir el vídeo dentro de esas 2 semanas si vas a utilizar su música. ¿Qué pasa si lo subes en la semana 3, aunque hayas descargado en la semana 1? Que te va a saltar copyright. Y eso es un problema porque yo quería asegurarme de que no iba a tener ningún tipo de problema con el sonido, porque yo quería presentar a festivales este cortometraje y pues necesitaba una garantía de mínimo 1 año para poder presentarlo. Entonces pues yo compré durante 1 año la plataforma de Soundstripe. Y pues honestamente estoy muy contento, la verdad. Otra de las que evidentemente va a estar borradas, el listado de personal que participó en el cortometraje. Aquí están pues en una misma carpeta, en el mismo documento, quién hace qué, el número de contacto, el email, porque en cualquier momento si alguien necesita pues el teléfono de ¡ay, no consigo encontrar a no sé quién! Pues mira, el teléfono es este y se lo doy directamente. Y tengo una carpeta, pues en este caso pues el listado de personal / contactos, en el que sé específicamente dónde está cada contacto. Y por último, pues me hice una carpeta de catering, pero finalmente no la hice aquí, la hice en otro apartado, ahora os enseño dónde, pero bueno, que también nos encargamos nosotros como producción del catering, tanto de lo que sería catering como tal, como de comidas, si vamos a pedir que nos hagan comidas, si vamos a hacerla nosotros mismos, por lo que sea. Al final pues depende del presupuesto, podrás pues pedir una cosa u otra, más extensa, menos extensa, y el catering me parece fundamental. Aunque parezca una tontería, tener a la gente contenta en tu cortometraje es importantísimo, y si tienen siempre agua, comida, algo para picar, siempre va a ayudar a fortalecer el ánimo de la gente con la que trabajas, y eso es fundamental. O sea, eso de verdad, un imprescindible. Madre mía, estamos a julio, pleno calor, y tengo que tener todo esto cerrado y me estoy muriendo de calor. Localizaciones, logística y permisos. ¿Qué tengo aquí? Básicamente la búsqueda de localizaciones. ¿Qué necesitábamos para cada secuencia? En mi caso pues son 3 localizaciones y por tanto pues así lo reflejamos en las localizaciones que queríamos. Aquí pues como pongo específicamente aquí, eran ideas de localizaciones que me pegaban para el cortometraje. En mi caso pues esta es la casa en la que finalmente grabamos, hice muchas fotos para que pudiésemos pues saber cómo era la casa, los enchufes y demás. Ahora explico dónde escribir todo eso, y pues había que hacer fotos para pues que toda la gente del equipo supiese cómo iba a ser el espacio en el que íbamos a grabar. En el caso de la casa sí que tenía más claro dónde lo quería grabar, pues porque era la casa de un familiar y nos lo iba a prestar, entonces pues tenía mucha más facilidad a la hora de grabar. Pero sin embargo en los exteriores yo saqué diferentes referencias que me gustaban. Fichas de localización, otra de las importantísimas. ¿En qué consiste? Básicamente es un documento en el que se explica cómo llegar a la localización, hospitales cercanos, enchufes, si va a hacer luz o sombra, porque al final depende de la localización que sea, pues va a ser más fácil o más fácil poder rodar ahí. En este caso os voy a enseñar, por ejemplo, en el parque. En este caso, por ejemplo, que pongo aquí, yo grabé en el Parque Juan Carlos I, hice un par de capturas de dónde íbamos a grabar en Google Maps, y en este caso pues un par de fotos en el sitio que yo fui a grabar finalmente. Y pues puse qué cosas necesitábamos, pues un acto comunicado para grabar en el sitio, cómo podíamos acceder, cómo era el entorno, cómo iba a ser la iluminación. Esto básicamente, la ficha de localización es un documento en el que especificas todo acerca de esa localización en concreto para todos los apartados. En este caso, si por ejemplo tú vas a tener un director de fotografía, un cámara, un sonidista, sería importante que le comunicases todas estas cosas para que ellos supiesen cómo grabar allí. Luego, pues evidentemente, pues el apartado de permisos. En mi caso, pues yo pedí un acto comunicado, que es un documento que se hace en Madrid para poder rodar de forma gratuita. Tiene unas limitaciones, pero en nuestro caso pues no las sobrepasábamos, así que nos venía perfecto, y así pues nos cubríamos de cualquier tipo de problema legal.
Y por último, lo que sería logística a nivel de transportes y comidas. En mi caso hicimos dos cosas. En el apartado de comidas hice un formulario en el que pregunté las intolerancias que tenían pues la gente del equipo, tanto actores como pues el equipo humano, respecto a comidas. Y en mi caso, pues como todo esto lo realicé yo de una forma pues pequeñita, yo pues realicé el menú, fui a comprar toda la comida. Esto pues en las grandes producciones se encarga pues una empresa de catering, y pues realicé todo lo que sería el menú que íbamos a necesitar, tanto comprar de catering como de las comidas y las cenas que íbamos a tener para la gente. Y luego a nivel de transporte, básicamente en nuestro caso pues fue un rodaje de 3 días y hay que saber cómo dividir el transporte para llevar a la gente. Voy a desenfocar prácticamente todo, pero para explicaros un poquito cómo funciona esto, pues yo lo que puse fue a la ida y a la vuelta, cómo llevar a los actores y al equipo a la localización, cómo llevarlos de vuelta, en qué coche, qué persona iba a llevarles, el teléfono de contacto de la persona que iba a conducir el coche, para así pues organizar a toda la gente y que no hubiese ningún problema de yo llego tarde porque he venido en metro por mi cuenta o lo que sea, que al final eso siempre es un jaleo. Volvemos a retomar el apartado de planificación. Ya os he explicado lo que sería el plan de producción y los checks a cumplir al principio del vídeo, y os voy a explicar un poquito por encima cómo hice el plan de rodaje y el orden de rodaje. ¿En qué consiste el plan de rodaje? Básicamente es un documento en el que especifico cuándo vamos a grabar. ¿A qué me refiero? Día 1, ¿qué secuencias? Día 2, ¿qué secuencias? Día 3, ¿qué secuencias? ¿En qué hay que basarse para elegir el orden? Porque no es aleatorio. Básicamente en la escaleta, en el orden lógico de producción y la estimación del tiempo de rodaje. Y finalmente, pues esto sería el plan de rodaje, en este caso, pues en formato horizontal, en el que divido, pues eso, si es interior o exterior, si es día o noche, la localización que es. Básicamente esto es un poco un orden para que todo el mundo sepa qué vamos a grabar en cada momento, qué necesitamos, cuándo vamos a necesitar a cada persona, porque en este caso si no puedo hacer zoom, pues mira, sí puedo hacer zoom. Los personajes están divididos en función del día. En este caso, día 1, por ejemplo, solo necesitábamos el personaje de Alejandro y el personaje de Antonio. Y en el día 2 no necesitábamos a Antonio, pero sí necesitábamos el personaje de Ana. Eso ya, pues evidentemente, depende de tu propio cortometraje. Y luego, pues la orden de rodaje. ¿Qué es la orden de rodaje? Pues un documento en el que se especifica en el día qué cosas hay que hacer, dónde, cómo, quiénes, a dónde acudir si hay un problema, cómo vamos a realizar X cosas. Esto es un documento para todas las personas en el que se especifica el horario en el que tienen que estar, cuándo se van a ir, y esto es fundamental también. Esto, por ejemplo, pues a raíz de WhatsApp, por ejemplo, si es un rodaje en el que necesita muchísima información, mucha gente lo que hace es un orden de rodaje en un WhatsApp y pone este día aquí, con estas cosas, con estas necesidades. En mi caso yo prefería hacer un documento y además estoy enseñando cómo hacer un cortometraje profesional. Entonces, pues enseñaros qué es un orden de rodaje me parece igualmente importante. Y en mi caso no voy a entrar a ello porque tampoco quiero darle más bombo, pero el cuándo podemos rodar es un documento en el que ponía todas las personas del equipo humano y qué días podían grabar y qué días no, para saber pues cuál era su disponibilidad. Al final todo esto te sirve para organizarte mejor y evitarte problemas. O sea, es que la preproducción, ¿en qué consiste? En evitarte problemas. Y por último ya, presupuestos. No me voy a meter en fotografía y arte, inspiración y en festivales porque son 3 apartados que pues hice más tarde de la preproducción. Bueno, fotografía y arte no, eso sí que estaba, pero es un documento, o sea, es un apartado que no lo he realizado yo, lo utilizó Andra para meter imágenes que le inspiraban para poder realizar el cortometraje, pues ya sea de iluminación, pues como son las plantas de luces o plantas de cámara, y pues ahí no me meteré porque al final pues no compete tanto a la parte de preproducción como tal, pero evidentemente es importante también, así que pues que sepáis que existe. Al igual que inspiración, pues más inspiración que tener en cuenta ya fuese por mi parte como director o general, y luego ya la parte de festivales, básicamente lo que tengo aquí es un desglose de los festivales que yo he ido encontrando, pues para poder presentarme a ellos, aunque lo que hice fue empezar a utilizar una página que se llama Fest Home y te permite presentarte a todos los festivales que te permite esa página.
Es lo que estoy utilizando yo. Intento semanalmente mandar a festivales el cortometraje, a ver si tengo suerte y puedo entrar en alguno. Es muy complicado porque se acaban presentando más de 1000 cortometrajes por cada festival. Entonces, pues bueno, se trata de probarlo y a ver si tienes suerte. Y ya vamos a meternos en el apartado de presupuestos. Yo os lo voy a enseñar sin ningún tipo de pudor porque no me importa enseñaros cómo han sido los presupuestos, pero bueno, que podría desenfocarlo también para que no lo vieseis. En mi caso os voy a enseñar lo que sería la parte de presupuesto, ¿vale? Como tal específicamente. Y esto lo que hice es hacer una reversión de una plantilla que me encontré de otra persona y la adapté a lo que sería el cortometraje. Básicamente, pues en qué consiste un presupuesto, en unos ingresos, unos gastos y el balance que te sale de ahí. En mi caso, la parte principal, pues yo estimé que me iba a costar unos 800 euros el cortometraje, me acabó saliendo a 1104 euros, pues bueno, al final hay gastos que acaban ocurriendo. Bueno, esto es algo bastante usual, o sea, es un dinero, asusta, pero es que es bastante normal y esto es muy poco dinero el que me he gastado en el cortometraje, para que lo sepáis. Y luego pues la parte de ingresos, que está aquí un poquito fea, aquí que pone 0 euros, porque no me entró ningún tipo de ingreso por el cortometraje, no he ganado ni un céntimo. Si gano en algún momento pues algún premio de festival, pues aquí metería esos ingresos y así podría pues equilibrar un poquito más la balanza. Matizando que ingresos es lo que he conseguido con el corto, no el presupuesto con el que ya contaba para hacer el corto, que en este caso pues serán 800 euros como he puesto aquí. Aquí está puesto todos los costes que he tenido para el cortometraje. En mi caso, pues bueno, os lo voy a enseñar un poquito por encima. Todo esto son los gastos que yo he tenido para el cortometraje. Los he dividido en lo siguiente: gastos de actores, en mi caso pues ninguno cobró, al igual que el gasto de personal de equipo técnico, que ninguno cobramos, todos lo hicieron de forma voluntaria y se lo agradezco porque si no este cortometraje habría sido imposible, así que estoy enormemente agradecido por cada una de las personas que han participado en este cortometraje. Luego el apartado de música, arreglo y preproducción, en el que pues no me he gastado nada de dinero específicamente en esta parte. Gastos de preproducción, pues todo lo que me he gastado a nivel de preproducción, si había que imprimir cosas, pues lo pagaba yo, evidentemente. Departamento de arte, alquiler de localizaciones, vestuario, maquillaje, alquiler del equipo, construir ciertas partes del equipo que necesitábamos para poder rodar. Luego la parte que se lleva bastante, que es el catering o la comida. Y así con todo, o sea, esto se trata de elaborarte un presupuesto para tú también ser consciente en todo momento en qué te estás gastando ese dinero, tener un control, una organización y así pues poder pues no desmadrarte con el presupuesto, porque no es lo mismo decir, ok, me imagino que me gastaré 500 y me acabo gastando 5000, a que tú tengas una buena organización y sepas, ok, me quiero gastar 1000 euros. En esto se me puede ir de presupuesto, pues igual tengo que recortar o venga, puedo invertir un poquito más, ya depende de cada uno. Y hasta aquí el vídeo. Como a modo de conclusión, estáis viendo lo fundamental que es hacer una buena producción a la hora de realizar un cortometraje. Repito otra vez y lo voy a decir hasta la saciedad: todo lo que os podáis ayudar a vosotros mismos os lo vais a acabar agradeciendo, ya sea para el momento del rodaje, para que no haya tantos problemas, como incluso el momento de la postproducción. O sea, todo lo que vayáis por adelantado son horas que vais a acabar invirtiendo en hacer otras cosas a favor de vuestro corto. Entonces la preproducción es fundamental, haced a la idea. Así que espero que este vídeo os pueda ayudar, aunque sea un poquito, a hacer una mejor preproducción para vuestros cortometrajes. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya resultado interesante y que lo podéis aplicar en vuestros cortometrajes o en vuestros proyectos de cara a futuro. Y con cualquier duda, comentario, sugerencia, pues escribidmela por favor en los comentarios, y si os podéis suscribir pues ya sería la releche, porque voy a seguir subiendo contenido de este tipo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.